digestivo animal y sistema digestivo humano, ¿ya? Muy buen día con todos, ¿no? Buen día, Wenjin, Camila, Sofía, Alejandra, muy buen día. Bien, entonces, como les decía, hoy vamos a ver, pues, sistema digestivo humano, sistema digestivo animal, los procesos digestivos y la parte anatómica y fisiológica. Bien, para poder, pues, visualizar mejor la diapositiva, vamos a salir unos minutos de vídeo, ¿ya? Bien, y entonces tenemos, repito, sistema digestivo. Para empezar, debemos recordar nosotros, repito, debemos recordar que los animales y los humanos compartimos pues el mismo tipo de nutrición. Si ustedes recuerdan, hablamos pues de la nutrición heterótrofa holozoica, ¿cierto? Y cuando hablamos pues de nutrición heterótrofa holozoica, tenemos pues que considerar los siguientes puntos, ¿no? La ingestión de los alimentos, todo lo que involucra pues masticarlos o tragarlos dependiendo del tipo de ser que estemos hablando. Luego hablamos de la digestión de los mismos, ¿no? Digestión de los alimentos, que viene a ser pues la transformación o desdoblamiento de los alimentos hasta sus unidades moleculares o unidades constitutivas, que vamos a llamar pues nutrientes, ¿no? Bien, luego vamos a hablar del tercer punto, que va a ser la absorción, que es el paso pues de los nutrientes, ¿no? hacia el, hacia el fluido circulante, ¿no? O hacia el fluido circulatorio, que va a distribuir pues los nutrientes por todo el cuerpo. Y en último lugar, pues la egestión o salida de los residuos no asimilables, lo que comúnmente pues denominamos también desechos. Entonces ya tenemos ahí ese asunto de lo que significa pues la nutrición holozoica, donde está enmarcado el proceso del sistema digestivo. Ahora, entonces, si nos centramos en el punto de digestión, ¿ya? Es decir, si nos centramos, repito, en este punto de la digestión, aquí, entonces tenemos pues que entender que vamos a presenciar o vamos a estar frente a dos tipos de digestión, ¿no? Incluso tres, porque eso va a depender mucho de la naturaleza del animal. Así que vamos a empezar pues con el primer tipo de difusión, de digestión, que ocurre pues en los seres vivos. Hablamos de la digestión intracelular, ¿ya? Intracelular. Cuando hablamos de la digestión intracelular, vamos a hablar pues del proceso de fagocitosis, ¿no? Repito, fagocitosis, que ocurre pues, por ejemplo, en los protozoos o en animales muy simples como los poríferos, ¿ya? Dejando de lado pues y por otro momento lo que hablamos de digestión intra y extracelular. Ahora bien, si yo te hablo de digestión intracelular, vamos a entender algo importante. Es lo que debemos recordar por acá, que en este caso no existe, repito, no está presente, no se halla un sistema digestivo. ¿De acuerdo? Para distinguirlo un poco de lo que pasa en la digestión, que es intra y extracelular al mismo tiempo, donde el sistema digestivo es incompleto.
Y es incompleto, ¿por qué? Existe un solo orificio de entrada y salida, por cierto, un solo orificio de entrada y salida. No hay más. Entonces vamos primero con esta parte, ¿no? Donde no hay pues un sistema digestivo. Por ejemplo, los protozoarios, como las amebas, lo que hacen es pues fagocitosis, ¿no? Repito, lo que hacen es fagocitosis, que es lo mismo que hacen los glóbulos blancos al comer bacterias. De hecho, recuerda que los protozoos pueden pues alimentarse de bacterias o incluso de otros protozoarios, ¿ya? Entonces ahí entendemos pues por qué solo realizan el proceso de fagocitosis. Bien, luego vamos a hablar acerca de las esponjas de mar, los poríferos. Recuerda que los poríferos, ya, recuerda que los poríferos son seres cuya organización básicamente es celular, ¿no? No hay tejidos, no hay órganos especializados, por lo tanto no hay sistemas. Pero sí hay células que cumplen pues funciones a veces bastante específicas, como en este caso, ¿no? Estamos hablando de esta célula flagelada llamada coanocito, llamada también célula de collar. Este coanocito, no olvidar el nombre, por favor, este coanocito, que es una célula, repito, flagelada, se encarga pues de batir y filtrar el agua que ingresa con plancton. Ya, repito, batir y filtrar el agua que ingresa pues por los porocitos, por los poros, ¿ya? Extrae el plancton y lo que hace pues es fagocitosis, ¿no? De estas partículas para que se pueda alimentar. Una vez que ha hecho la fagocitosis, pues dentro se va a formar una vacuola digestiva y estamos pues frente al proceso de digestión. Correcto, es decir, ocurre acá, en esta estructura llamada, en esta célula llamada coanocito. Ahora, en el caso de los celenterios, ¿no? En el caso de los celenterios, por ejemplo, y nuestra amiga la planaria, en el caso de los celenterios y las planarias, ¿qué ocurre? Decimos que el sistema digestivo es incompleto, repito, es incompleto. ¿Por qué? Porque el orificio de entrada de alimento es el mismo orificio de salida de los residuos. Viendo que es el mismo, podemos llamarlo pues boca-ano, ¿ya? Porque es el mismo hueco, el mismo orificio, no hay otro. Ahora, la parte interna, ¿no? Repito, la parte interna de estos celenterios pues es una cavidad, es una bolsa. Recuerda que eso le da el nombre a los celenterios, ¿no? Esa cavidad, ¿ya? Esa cavidad de esa bolsa recibe el nombre pues de celenterón. Y esa cavidad de esa bolsa llamada pues celenterón es donde va a ocurrir pues justamente el proceso digestivo. Ahora bien, este celenterón está cubierto, ¿no? Rodeado por algo llamado gastrodermis. Ya, repito, está rodeado por algo llamado gastrodermis. Ahora, en esta cavidad ocurre acción enzimática que degrada pues parcialmente el alimento. Y decimos pues que aquí ocurre digestión externa. Externa porque está fuera de las células, ¿no? O extracelular, si queremos llamarlo así, que es probablemente más preciso. Extracelular porque ocurre en la cavidad, ¿ya? Extracelular, repito, porque ocurre en la cavidad. Pero este es un proceso parcial. Luego las partículas, pues, las partículas que se han formado van a ingresar a las células llamadas amebocitos. Estas células también van a fagocitar parcialmente, no van a capturar, en todo caso, estas partículas las van a degradar, ¿no? Y entonces estamos frente a la digestión intracelular, ¿ya? Digestión, repito, intracelular. Muy bien, y entonces ahí tenemos, pues,
que en el caso de los celenterios, ya la digestión va a ocurrir en dos momentos, ¿no? Uno extracelular en la cavidad y otro intracelular, ¿no? La digestión final dentro de los amebocitos. Recordando que estas células o esta región que estamos observando acá, esta región es pues la gastrodermis, ¿no? Es la gastrodermis. Ahora, en el caso de las planarias, recuerda, las planarias son platelmintos, ¿no? Son platelmintos del, de la clase turbelaria, ¿ya? Las planarias tienen pues su propia peculiaridad, tienen una boca, una faringe evaginable, es una faringe que puede salir, ¿de acuerdo? Repito, es una faringe que puede salir, eh, y su intestino, ¿ya? Su intestino es muy ramificado. Tenemos pues ramas anteriores, ramas posteriores, llegando prácticamente a cada región o zona corporal. Entonces, digamos así, los nutrientes que se van liberando llegan pues directamente a cada zona o región del cuerpo de esta planaria. Y obviamente, pues así como en el caso de los celenterios, hay un solo orificio de entrada y salida. ¿De acuerdo? Además, las planarias tienen una peculiaridad. Son capaces de digerir sus propios tejidos cuando hay escasez de alimento. Ya, repito, pueden digerir sus propios tejidos ante la escasez de alimento. Listos, ahí tenemos entonces ya la digestión intracelular y la digestión intra y extracelular, llamada también digestión mixta. Ya, repito, llamada también digestión mixta. Muy bien, vamos ahora al siguiente punto, el siguiente tipo de digestión, donde ya pues hablamos de un tubo, repito, hablamos ya de un tubo, hablamos de un tubo digestivo. ¿Por qué? Porque estamos frente a la digestión extracelular. Cuando hablamos de la digestión extracelular, entonces vamos pues con lo siguiente. Primero, estamos hablando de un sistema digestivo completo. ¿Qué significa que sea un sistema digestivo completo, al cual vamos a llamar también tubo digestivo? Pues que aquí vamos a encontrar pues una boca, ¿no? Vamos a encontrar una faringe, un esófago, un estómago, un intestino que no necesariamente tienen que ser dos, ¿de acuerdo? Finalmente un ano. Ahora, aquí hay una observación. En algunos animales, repito, el ano coincide con la parte final del sistema reproductor y del sistema urinario. Entonces, esa coincidencia involucra pues que todo llegue a un órgano común, ¿no? A un espacio común, la llamada cloaca, la llamada cloaca, que es, digamos, el espacio común en donde desembocan pues el sistema digestivo a través del ano, el sistema urinario y el sistema reproductor. Eso no está presente en todos los animales. Por ejemplo, podemos encontrar cloaca en las aves, en reptiles, ¿no? Condrictis como los tiburones, ¿no? Pero la mayoría pues, de animales presenta, sin embargo, su propio final de tubo digestivo, el ano. Muy bien, vamos a ver rápidamente entonces la digestión en algunos invertebrados. Hablamos, por ejemplo, de la digestión en la lombriz de tierra. Fijémonos en algunas cosas puntuales. Hay una boca, hay una faringe, hay un esófago, ahí vamos bien. Hay una boca y un ano para empezar. Ahí hay un tubo. Muy bien, eso es importante. Luego, curiosidades que encontramos en la naturaleza, tenemos el esófago y el buche. Ah, ya, ¿por qué digo curiosidades? Porque pues sabemos que el buche, así como la molleja, ya están presentes
y generalmente asociadas en aves, pero también recuerda, vamos a encontrarlo en la lombriz de tierra. No solamente en la lombriz de tierra, también lo vamos a encontrar en un caracol, lo vamos a encontrar en los insectos. O sea, no solo está, repito, en aves, ¿ya? El buche y la molleja son, digamos, más ubicuos, están en otros seres también. Sin embargo, ¿qué cosa es, pues, el buche? Estamos hablando de una dilatación del esófago, ¿ya? Eso, repito, es, pues, nuestro amigo buche, ¿ya? Una dilatación del esófago. ¿Y qué viene a ser más bien ahora la molleja, ¿no? La molleja, llamarlo así, es un órgano muscular, ¿ya? Un estómago muscular. Muy bien, ya tenemos eso pues ahí, ¿no? Eso es una molleja. Ahora bien, ¿qué más? Entonces tenemos pues los siguientes datos respecto a la lombriz. Hay una boca, hay una faringe, hay un buche que repito, va a almacenar temporalmente lo que come nuestra lombriz de tierra. ¿Y qué come la lombriz de tierra, profesor? La lombriz de tierra es detritófago. ¿Qué significa eso? Que consume pues detritus. ¿Qué cosa es el detritus? Vamos a estar hablando de materia muy fina que se encuentra en la tierra y que proviene principalmente de los desechos vegetales. O sea, a ver, estamos hablando pues de plantas o de restos vegetales en proceso de descomposición. ¿Ya? A eso nos referimos con detritus. Ahora, la faringe de la lombriz es muy fuerte en el sentido de que empuja el alimento hacia atrás, ¿ya? Es una faringe musculosa que, repito, empuja el alimento hacia atrás, hacia el esófago, hacia el buche, ¿ya? Justamente para poder, pues, continuar con el proceso digestivo. Ahora, en la molleja se van a triturar las partículas alimenticias que ingresan, repito, el detritus, para que a nivel del intestino, pues, ocurra la absorción. Sin embargo, debemos recordar que aquí, en el intestino, las lombrices tienen un repliegue, ¿ya? Intestinal que incrementa, repito, incrementa la superficie de absorción, ya incrementa la superficie de absorción. Y bueno, obviamente los residuos salen pues por el ano. Ahora recuerda, dado que las lombrices no tienen, repito, no tienen esqueleto, son invertebrados, y en la tierra o en el detritus que consumen podemos encontrar calcio, entonces va a haber un exceso de calcio que las lombrices no van a emplear. Ese exceso de calcio es liberado en forma de calcita, calcita que sale junto con sus heces, calcita que sale entonces junto con lo que vamos a llamar humus. Recuerda que el humus es pues de las heces de la lombriz y justamente, reitero, en esas heces vamos a encontrar calcita, que es la forma en que la lombriz lo que hace es pues eliminar el exceso de calcio, ¿ya? El exceso de calcio. Muy bien. A ver, justo vamos a ir con eso. Bien, para terminar, eh, cuando hablamos pues de las lombrices, la digestión, es decir, la parte en la cual la absorción, perdón, y la digestión final, es decir, la parte en donde van a actuar las enzimas digestivas, es en el intestino. Ya repito, en el intestino van a ocurrir
los procesos de descarga enzimática, ¿de acuerdo? Entonces, eso hace posible, pues, la digestión completa de lo que ingresa. Digo, para, pues, conocimiento y fines, ¿no? ¿Ya? En el intestino, ¿ya? De nada, no hay ningún problema. Entonces, más bien, vamos a ir, anotándolo acá, para que todos podamos tenerlo, ¿no? Estamos hablando, entonces, de que las células secretoras, ¿no? Estamos hablando, pues, las células secretoras enzimáticas, secretoras de enzimas, van a ubicarse, pues, aquí, ¿no? En el intestino. ¿Ya? Bien, a ver, antes de pasar al siguiente animal, a ver, digamos, recuerda que, mm, a ver, quiero que entiendan algo que tal vez debía haberlo mencionado antes, mil disculpas por ello. Cuando hablamos de procesos digestivos, ¿ya? Cuando hablamos de procesos digestivos o en general de digestión, hay que entender que esto tiene dos partes, la parte mecánica y la parte química. La parte química se refiere a la acción enzimática, ¿ya? Repito, la parte química ya se refiere pues a la acción enzimática. Es lo que generalmente conocemos pues con el nombre de digestión. O sea, eso es a lo que más nos referimos cuando hablamos justamente de digestión, ¿ya? A la acción enzimática. Pero no solo es acción enzimática, también hay una parte mecánica, la trituración, la mezcla del alimento con los componentes químicos, eso es parte mecánica. Y para eso los animales pues tienen en su tubo digestivo musculatura lisa. Entonces hay dos componentes o dos procesos que se van a llevar a cabo durante toda la digestión, que es la parte mecánica, reitero, movimientos que permiten la mezcla de los alimentos con las enzimas, que permiten el desplazamiento del alimento a través del tubo, y la parte pues química, ¿no? La digestión química, que es la acción enzimática. Entonces, si hablamos de digestión, hay que considerar esas dos cosas. No solo que la digestión ocurre de manera química, sino también hay procesos mecánicos, ¿no? Incluso si hablamos pues de animales con dentición, la masticación también es un proceso digestivo, pero mecánico, no es químico, obviamente, ¿ya? Entonces hay que tener eso en cuenta también, ¿sí? Bien, gracias entonces por las preguntas. Vamos con lo siguiente entonces. A ver, cuando hablamos de los caracolcitos pues pueden ser detritófagos, carroñeros, herbívoros, ¿no? El detalle es, y permítame por favor incrementar un poquito la imagen acá, luego regresamos a la normalidad, esta estructura, la rádula. La rádula, que es una lengua, ¿no? Es una lengua, que podemos visualizarla acá probablemente, ¿ya? Es una lengua quitinosa y dentada, o una lengua dentada y quitinosa, ¿ya? Repito, una lengua dentada y quitinosa. Ahora bien, esta rádula también se llama odontóforo. Repito, esta rádula también se llama odontóforo. Y esta rádula pues se mueve hacia adelante y hacia atrás para permitir el ingreso del alimento en el caracol. Si hablamos, por ejemplo, de un caracol herbívoro como es el caracol de jardín, ¿no? El caracol de tierra, ¿qué ocurre? Pues esta lengua, este odontóforo, va a rayar la superficie de las hojas para servir de alimento al caracol. ¿Sí? ¿Sí? Bien, luego vamos a encontrar pues que acá en el caracol ya hay pues glándulas salivales, vamos a encontrar un buche, ya sabes qué es el buche, vamos a encontrar su estómago y su hepatopáncreas. Ahora, recuerda esto por favor, la parte, la parte de digestión química, muy bien claro, la parte de la digestión química va a ocurrir tanto
a nivel del estómago, es decir, por aquí vamos a encontrar la acción enzimática como por el lado del hepatopáncreas. ¿Por qué? Porque en ambos órganos se forman enzimas, siendo que tal vez las enzimas o lo más especializado en enzimas sea pues el hepatopáncreas. Y como el nombre lo dice, pues tiene una función muy similar a la de un hígado y al de un páncreas. Pero repito, ambos órganos, el estómago y el hepatopáncreas, van a liberar enzimas pues para la digestión química. Muy bien. Ahora, el intestino tiene pues una forma de herradura, ¿correcto? O si hablamos pues de cómo está constituida la concha, ¿no? Qué tan alta es, podríamos hablar incluso de intestinos espirales, ¿no? Siguiendo pues la curvatura de la concha. El punto final es que el intestino termina en un ano, que está situado pues al final, ¿no? De la concha y prácticamente cerca de la apertura respiratoria, en el caso, repito, pues de los caracoles de tierra. ¿Ya? Muy bien, ya tenemos entonces este asunto de los caracoles y su peculiaridad. Vamos ahora con los insectos. En el caso de los insectos, hablamos de que su tubo digestivo está dividido en tres regiones, anterior, media y posterior. ¿Ya? Ahora, aquí hay que detallar algunas cosas importantes. Por ejemplo, el asunto del aparato bucal. Decimos que el aparato bucal está especializado, ¿no? Está especializado. Según lo que coma el animal, ¿ya? Por ejemplo, a ver, podemos afirmar pues que el zancudo, ¿no? El anófeles, por ejemplo, o el mosquito aedes, tiene la necesidad pues de consumir sangre, ¿no? Son hematófagos. ¿Qué significa ello? Eso significa pues que van a tener que perforar la piel de los mamíferos de los cuales van a extraer sangre, justamente pues para chupar la sangre. Eso significa que su aparato bucal debe estar diseñado para perforar o penetrar la piel, dicho de otra forma, para picar la piel. Y también para succionar o chupar el fluido sanguíneo, ¿no? Para chupar la sangre. Dicho de otra forma, su aparato bucal sería pues algo llamado picador chupador, ¿de acuerdo? Justamente está diseñado para eso. En cambio, por ejemplo, si hablamos de las cucarachas y sus parientes, ¿no? Ellos más bien tienen un aparato bucal que está diseñado para morder y triturar. Repito, morder y triturar. Así que su aparato bucal sería pues mordedor, triturador. Ya, eso es para pues entender el aparato bucal de los insectos. Luego vamos a encontrar obviamente una glándula salival, vamos a encontrar el buche y la molleja, pero importante es resaltar otro componente que son los ciegos gástricos. Los ciegos gástricos en los insectos son las zonas en donde se van a formar las enzimas digestivas. Repito, los ciegos gástricos, ¿ya? Los ciegos gástricos son los espacios, ¿no? Los órganos de su sistema digestivo donde se van a formar las enzimas digestivas, aquí, en los ciegos gástricos, ¿ya? Eh, Son 6 ciegos gástricos. Luego vamos a encontrar, pues, el estómago, ¿no? Vamos a encontrar también, al final, el recto, ¿ya? Donde se reabsorbe gran cantidad de agua, ¿de acuerdo? Se reabsorbe, repito, gran cantidad de agua. Eso es importante, ¿por qué? Porque recuerda que los insectos al vivir prácticamente en cualquier ambiente, ¿no? Necesitan pues de un abastecimiento constante de agua,
así que sus heces son bastante sólidas porque se reabsorbe pues el agua, ¿no? Muy bien, ya tenemos entonces ahí el asunto de los insectos y su sistema digestivo. Bien, vamos ahora con el caso de los equinodermos, ¿ya? En el caso de los equinodermos hay pues que plantear algunas cosas bastante puntuales sobre lo común y lo específico. Por ejemplo, vamos con primero algo específico que yo sé que probablemente muchos de ustedes tengan pues eso en mente, ¿no? Estamos hablando de que en los equinodermos tenemos pues la estrella de mar y los erizos, ¿no? Los erizos de mar. Entonces, en el erizo existe lo que se llama la linterna de Aristóteles. ¿Qué cosa viene a ser la linterna de Aristóteles? Es básicamente su aparato dental. Su aparato dental. O sea, son dientes, ¿ya? Son dientes. ¿Para qué le sirven esos dientes al erizo? A ver, el erizo de mar es un ser herbívoro, ya reitero, es un ser herbívoro. Así que los dientes le sirven básicamente pues para extraer, ¿no? Sacar las algas de la superficie de las rocas sobre las cuales vive y alimentarse de ellas. ¿Ya? Para eso le sirve su linterna de Aristóteles. Ahora, ¿qué vamos a encontrar, por ejemplo, aquí en la estrella? Obviamente no podemos observarlo porque aquí estamos viendo la estrella pues desde arriba, lo que corresponde pues al ano, ya no estamos viendo la parte más interna, pero sí podemos pues observar el estómago. Ahora, ¿qué estómago estamos observando acá? Porque vamos a ubicar que hay pues dos estómagos. Vamos a ubicar primero, a ver, ya, listo. Voy a colocarlo acá primero. Este estómago que estamos viendo, ¿ya? Listo. El estómago que estamos viendo es el estómago pilórico. Repito, el estómago pilórico, ¿ya? Que básicamente pues es esto que estamos viendo acá. Debajo de él, no se puede ver por la forma de la imagen, pero debajo de él hay uno que es algo más grande, ya que es pues el estómago, perdón, cardíaco, que repito, es algo más grande y se ubica pues inmediatamente por debajo del estómago pilórico, ya, por debajo del estómago pilórico. Quiere decir que si acá está el ano, abajo en la parte que no podemos visualizar está la boca. Y en la boca, las estrellas, al igual que los erizos, ya presentan algo llamado peristoma o membrana peristomial. Peristoma, repito, peristoma o membrana peristomal, que es pues, digamos así, lo que va a sostener en el caso del erizo, el aparato dental. Ahora, algo importante en la estrella de mar es que la estrella de mar es carnívora. La estrella de mar es capaz de comer erizos, ya repito, es capaz de comer erizos y también es capaz de comer bivalvos, ¿no? Comer choros, ostras. ¿Por qué? Porque recuerda que al igual que los bivalvos, las estrellas, ¿no? Igual que los erizos, viven en playas rocosas. Entonces, si encuentra choros por ahí, se los come, ¿no? Es una cosa que va a ocurrir y entonces es un animal depredador, ¿no? Muy bien. Ya tenemos ahí entonces las características de estos invertebrados. Vamos ahora con los vertebrados. Ya repito, vamos a ver el sistema digestivo, pero de los vertebrados. Y entonces estamos mostrando a dos, pero no son los únicos. Yo sé que tú sabes que no son los únicos, ¿cierto? Y entonces vamos a ir notando algunas cosas por aquí. Por ejemplo, en los condritos
¿no? Pues como el tiburón, como la raya, ¿no? En fin, es lo que vamos a encontrar, pues una boca ventral, ¿no? Varias hileras de dientes, ¿ya? Hileras de dientes. A ver, la boca ventral significa obviamente pues que su boca está más pegada hacia el vientre que hacia la parte frontal. Ya tienen muchas hileras de dientes, por algo son llamados polifiodontos, ¿no? Repito, polifiodontos, es decir, pueden variar su dentición, no hay problema si se les cae un diente, se renueva, ¿ya? Y tienen a nivel del intestino algo llamado válvula espiral, repito, está a nivel del intestino, que permite pues incrementar la absorción de nutrientes porque retiene el alimento por más tiempo en esa parte, ¿ya? Entonces ahí tenemos el caso de los condrictis, ¿ya? El caso, repito, de los condrictis. En el caso de los ostictis o peces óseos, ¿no? Como por ejemplo la lorna, la lisa, la cojinova, la caballa, el atún, el pejerrey, la anchoveta, etcétera. La boca más bien es frontal. La boca más bien, repito, es frontal. Eso en primer lugar. También hay dientes. También obviamente hay dientes, pero eso va a variar dependiendo de la especie de pez. ¿Qué más vamos a encontrar? Lo que se denominan pues ciegos pilóricos. A ver, aquí hay un detalle que debes recordar. Entre el estómago y el intestino, ¿no? De manera general, entre los componentes del tubo digestivo, hay pues compuertas y válvulas, ¿no? A ver, repito. Entonces, en general, entre los componentes o los órganos del tubo digestivo, por ejemplo, entre el esófago y esta molleja, ¿no? Entre esta molleja y el intestino, por poner el ejemplo así, hay válvulas, pues no hay compuertas, ya hay compuertas. Y entonces, una de esas compuertas que conecta un estómago con el intestino se llama píloro. En los peces óseos, ¿no? En los osteictis, en ese nivel, en esa zona, en esa válvula que se llama píloro, va a existir, pues, va a existir un par de bolsas que van a ser llamadas ciegos pilóricos, que cumplen la misma función que la válvula espiral. Incrementan la superficie de absorción, incrementan la capacidad absortiva de los peces. Muy bien, luego vamos a ubicar el caso peculiar de los reptiles, haciendo énfasis en los ofidios, las serpientes. ¿Por qué? Recuerda pues por favor que en el caso de las serpientes, ¿ya? Ya, las serpientes no poseen, por ejemplo, esternón. Así que al no poseer esternón tienen pues su esófago dilatable, ¿no? Extendible. Pero además, presentan algo llamado hueso cuadrado entre sus mandíbulas, ¿no? Entre sus maxilares, para ser más precisos, lo que les permite, pues, básicamente abrir su boca de manera muy, muy grande. Decimos que podrían, pues, separar parcialmente, dislocar, que es el término más preciso, dislocar sus mandíbulas y de esa manera, pues, tragar a su víctima. Estos animales, recuerda, no mastican. ¿Por qué no mastican? Pues porque presentan colmillos, no dientes para masticar, sino colmillos, ¿ya? Colmillos, pues, que pueden tener canal de veneno o pueden no tener canal de veneno. Si tienen canal de veneno en el primer caso,
¿no? Glifos, entonces la serpiente mata por envenenamiento. Te inocula el veneno que puede ser hemolítico, o sea, va a destruir tus glóbulos rojos, o neurotóxico, ¿no? Daña de manera muy eficiente para las serpientes bueno, el sistema nervioso. En cambio, si es una serpiente que tiene pues colmillos aglifos, ¿no? Sin canal de veneno, lo que hace es asfixiarte, se enrosca pues en tu cuerpo y te asfixia, ¿no? Acá en el Perú, por ejemplo, tenemos pues a una serpiente muy, muy venenosa, que es la chuchupe, y también tenemos a una gran constrictora que es la anaconda, para poner ejemplo en cada caso. Muy bien, ahora obviamente hay un animal que hace algo muy parecido, pero con una saliva que contiene pues un cóctel de bacterias, ¿no? Que es el dragón de Komodo. Ya, repito, que es el dragón de Komodo. Que al morder pues deja en su víctima, repito, todo un cóctel de bacterias que va a producir pues literalmente una sepsis, ¿no? Una infección generalizada y va a terminar pues por matar a la presa. Ahora, en ambos casos, tanto en serpientes como en el caso del dragón de Komodo, que es un saurio, su lengua sirve pues para detectar básicamente ese proceso de daño que está ocurriendo en el cuerpo de la víctima, ¿ya? Es como si, por decirlo así, ¿no? Es como si fueran capaces de oler muerte, porque literalmente eso hacen, están percibiendo lo que ocurre a nivel de la víctima, ¿no? Bien, vamos ahora con las aves. En el caso, pues, de aves, vamos a encontrar la ranfoteca, ¿no? Repito, la ranfoteca. Vamos a encontrar, pues, el buche, que, repito, es una dilatación del esófago y que podríamos, pues, recordar la función del buche, ¿no? Recuerda que el buche almacena, ¿no? Almacena alimento, humecta el alimento y además lo ablanda, ¿no? Eso, repito, es lo que hace pues nuestro amigo el buche. Ahora, el buche grande lo tiene, pues, bueno, uno de los buches más grandes lo tiene el cóndor, con una capacidad pues de 8 kilos, ¿no? Un buche bastante grande. Luego, vamos a encontrar que el estómago de las aves está dividido en dos partes, ¿ya? La molleja, que es la parte muscular, y el otro componente, que es llamado también, no te olvides, proventrículo, ¿ya? ¿Por qué proventrículo? Porque la molleja también recibe el nombre, reitero, la molleja también recibe el nombre de ventrículo, ¿ya? Entonces, molleja o ventrículo y el otro es el proventrículo. Ahora, recordemos que aquí en la molleja es donde vamos a encontrar las gravas. En el caso de aves de corral, no, aves granívoras, ¿no? Las que comen granos, vamos a encontrar pues aquí las piedritas, ¿no? Las piedritas que se tragan justamente para poder moler, triturar mejor el grano, y esas piedritas las vamos a llamar pues gravas. El proventrículo es la parte enzimática de este estómago. Entonces, el estómago de un ave tiene dos partes, por eso se llama estómago bilocular, dos partes. El proventrículo enzimático y el ventrículo molleja, que es un estómago triturador. Luego vamos a encontrar en el intestino los ciegos intestinales que, repito, que incrementan la superficie de absorción, no incrementan la capacidad absortiva. Y para terminar, vamos pues con los rumiantes. Recordemos que aquí en el caso de los rumiantes, ya tenemos un estómago tetralocular, es decir, es un estómago que tiene 4 cavidades, no son 4 estómagos, es un estómago que tiene
4 cavidades. A saber, tenemos pues el rumen o panza, la redecilla retículo, también llamado bonete, el omaso o libro, pues el abomaso o cuájar. ¿De acuerdo? Ahora, este abomaso, este último componente, el abomaso, es pues quien forma las enzimas digestivas, ¿ya? El cuájar. Repito, es quien forma las enzimas digestivas. Bien, luego vamos a incluir pues algo más. En el rumen hallamos las bacterias celulolíticas, ¿no? Llamadas así porque contienen pues una enzima llamada celulasa. ¿Qué más? Luego podemos afirmar que el rumen y la redecilla son cámaras de fermentación. Es pues justamente donde la celulasa termina su acción. Ahora, también podemos afirmar que el esófago es bidireccional. ¿Por qué? Porque hay un proceso que se llama rumia. A ver, te explico. Cuando el alimento ingresa, cuando el alimento pasa la primera vez hacia el rumen, se va a mezclar con las bacterias celulolíticas, ¿no? Y va a retornar a la boca para volver a ser triturado. Al retornar a la boca, la rumia o segunda trituración, lo que va a permitir pues es que las bacterias se rompan y liberen su enzima, la celulasa. Y luego con todo y celulasa retornan al rumen y a la redecilla, donde van a fermentar, pues, ¿no? Donde van a realizar sus reacciones químicas respectivas para degradar pues la celulosa. Finalmente van avanzando hacia el omaso y hacia el cuájar, donde las demás enzimas digestivas hacen su aparición, se unen al proceso y pues todo termina o continúa en el intestino. Muy bien, eso ocurre pues en los rumiantes. Listos. Pasamos entonces ahora al sistema digestivo humano. El sistema digestivo humano, recuerda, es un tubo que tiene en promedio pues unos 12 metros, ¿ya? Empieza en la boca, termina en el ano. La mayor parte de los órganos se encuentran por debajo del músculo diafragma, ya envueltos, no contenidos, estoy diciendo bien claro, envueltos, cada órgano, cada víscera, envueltos por una bolsa llamada peritoneo, ya, por una bolsa llamada peritoneo. Además, las vísceras, debajo del diafragma, las vísceras digestivas, presentan una cubierta epitelial que es el mesotelio, más una cubierta grasa que se llama serosa, ¿ya? Que se llama, repito, serosa. El esófago, que se encuentra pues por encima del diafragma, ¿ya? Que es más, lo atraviesa, ¿ya? No tiene, no está envuelto por peritoneo, ni presenta esa membrana o capa serosa, solo tiene mesotelio. Así que como solo tiene mesotelio, hablamos de que el esófago tiene algo llamado capa adventicia.
Eso para distinguir pues la parte histológica aquí. Ahora, como podemos apreciar, que ya hemos mencionado, hay una ingestión, o una digestión, una absorción y una egestión o eliminación, que son los procesos que toda nutrición holozoica presenta. ¿Ya? Ahora, hay que mencionar, como les decía, que en las zonas de unión de cada órgano, entre esófago y estómago, entre estómago e intestino delgado, entre intestino delgado e intestino grueso, ¿qué es pues lo que vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar, vamos a escribirlo por acá, a ver, vamos a encontrar, repito, vamos a encontrar la existencia de válvulas o esfínteres, ¿no? Entre los órganos. Por ejemplo, entre esófago y estómago está el cardias. Entre estómago y duodeno, la primera parte del intestino delgado, está el píloro. Entre intestino delgado e intestino grueso, repito, entre intestino delgado e intestino grueso, está pues la válvula ileocecal, ¿no? Para mencionar pues a las válvulas en cada región, en cada zona, ¿ya? Hay dos dilataciones en el tubo digestivo. La primera es el estómago, ¿ya? Y la segunda es pues el intestino grueso. Son las dos dilataciones que presentamos a lo largo del tubo digestivo, ¿ya? Ahora, existen, decía, procesos mecánicos, ¿ya? Como por ejemplo la masticación de los alimentos y también lo que llamamos peristalsis, ¿no? Que es pues el movimiento propio del tubo digestivo y que está pues a cargo del músculo liso del tubo digestivo, que es controlado por el sistema nervioso autónomo, ¿no? Estamos hablando de una red nerviosa que rodea, pues, o que está inervando el músculo del tubo digestivo, ¿ya? Estamos hablando de plexos nerviosos, para ser más precisos. Y luego, no olvidar, tenemos pues los procesos químicos, ¿no? Están pues a cargo de las enzimas digestivas. Enzimas digestivas que pueden ser formadas dentro de cada órgano por células especializadas o pueden venir de las llamadas pues glándulas anexas, ¿ya? Pueden provenir, repito, de las llamadas glándulas anexas. Entonces, bien, ya tenemos ahí pues estos detalles respecto al sistema digestivo humano. Claro, las ondas peristálticas se dan en todo vertebrado, ¿ya? Tu estudio está en vertebrados. Se asume que es algo general, ¿de acuerdo? Repito, se asume que es algo general, también en los otros, ¿ya? Bien, eso pues con respecto a los procesos mecánicos y químicos, ¿ya? Ahora, teniendo eso presente, vamos pues a la primera parte, que es la cavidad oral o bucal, o sea, la boca. Y luego pues vamos a hablar de las glándulas salivales, ¿ya? De las glándulas salivales. Ahora, si hablamos de la boca, vamos a agrandar un poco, debemos recordar que la boca pues tiene límites, ¿no? El límite anterior, o sea, el límite frontal son los labios, ¿ya? El límite posterior, o sea, el que está al fondo, ¿no? Detrás de la úvula es el istmo de fauces. Entonces, a ver, los labios, repito, van a ser el límite anterior. Al fondo, acá esta cavidad es el istmo de fauces, ya el istmo de fauces, que es la parte de la boca en contacto con la faringe, ya repito, es la parte de la boca en contacto con la faringe. Luego, vamos a encontrar entre los labios y esto, que vamos a llamar arcada o arco dentario, ¿ya? A ver,
A ver, fíjate, ¿ah? Cuando yo me refiero a la arcada dentaria o arco dentario, me refiero a toda la zona donde encontramos a los dientes, no a cada diente, sino a todos los dientes. Entonces, a ver, en el maxilar inferior tengo pues todos los dientes sentados en él, formando la arcada dentaria inferior. Ya, y en los maxilares superiores tengo a todos los dientes sentados en ellos, formando la arcada dentaria superior. ¿Por qué menciono esto? Porque entre arcada dentaria y labios hay un pequeño espacio por donde circula nuestro cepillo dental. Ese pequeño espacio se va a llamar vestíbulo. Vestíbulo. Y ese vestíbulo forma pues la primera parte o región de la boca. Porque la boca tiene pues dos partes, ¿no? La región vestibular, que es entre labios y arcada dentaria, y la cavidad oral misma, que está detrás de la arcada dentaria, ¿ya? Ahora bien, el techo de la boca es el paladar, es duro por delante, blando por detrás, y el piso, bueno, está pues debajo de la lengua, por lo que funcionalmente hablando, la lengua viene a ser el piso de la boca. Luego vamos a encontrar las partes laterales que están formadas por músculos, siendo llamadas entonces carrillos musculares, ¿no? O para otros, carillos musculares, ¿ya? Carillos musculares. Muy bien, una curiosidad siempre resulta ser la úvula. Muchas veces se asume que no tiene función, está ahí pues de adorno, no, sí la tiene. Su función se aprecia más bien en la deglución. Ya cuando deglutimos y la lengua sube, ya, para empujar el bolo alimenticio hacia atrás, hay un ligero contacto con la úvula, el cual activa un mecanismo reflejo para cerrar la laringe, ¿no? Hacer que el cartílago epiglotis, ¿no? Cierre la laringe, y así evitamos que el bolo pase a través de la laringe hacia la tráquea, perdón, y tengamos pues un atragantamiento, ¿no? Entonces, ahí está su función, tiene función. Y por esa razón es que hay personas que, digamos, tienen pues bulimia, ¿ya? Y se provocan el vómito justamente manipulando su úvula, ¿ya? Porque eso ocurre, o sea, la úvula sí interviene en la deglución, ¿ya? Muy bien, y luego pues tenemos ahí rodeando el tejido linfático, que son las amígdalas, ¿no? Las amígdalas. Bien, ahora, acá además de la misma boca, importante es los dientes y las glándulas salivales. Si hablamos de los dientes, debemos recordar que los dientes van a presentar pues una parte visible llamada corona y una parte no visible llamada raíz. La raíz está enterrada literalmente en el hueso maxilar, sea superior, sea inferior, está enterrada en el maxilar, pero está cubierta. ¿Qué cubre? Repito, ¿qué es lo que va a cubrir a la raíz? Pues la encía, o si prefieres llamar tejido gingival o gingivia, ¿no? Por eso la enfermedad de la inflamación de las encías se llama pues gingivitis, ¿no? Gingivitis. Ya, listo. Ahora, ¿qué más vamos a encontrar por acá? Vamos a encontrar que podemos ubicar el esmalte, ¿ya? Podemos ubicar, repito, el esmalte y la dentina. El esmalte es lo primero que vemos de la corona, o bueno, que en realidad podemos ubicar, porque el esmalte no tiene color, ¿ya? Repito, el esmalte no tiene color propio.
Lo que tiene color es la dentina o marfil del diente, o si prefieres, blanco del diente, ya, la dentina. Ahora, la dentina cubre pues a la parte interna que viene a ser la pulpa, ¿no? Pulpa donde vamos a encontrar pues nervios y vasos sanguíneos que van a nutrir al tejido dentario. Recuerda que el diente es un órgano, ya, por más que sea muy sólido, más sólido incluso tal vez que los huesos, es un órgano, así que hay células, así que hay nutrición acá. Entonces, ya que hablamos de que hay células, vamos a mencionar pues a un par de ellas, ¿ya? Vamos a mencionar a los ameloblastos, ya, relacionados con el esmalte, ¿ya? Y a los odontoblastos, relacionados pues con la dentina, ¿ya? Es decir, son las células pues que van a producir esas partes, esos componentes de los dientes, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos algo más. Eh, ya, vamos a ubicar dos cositas más, ¿ya? El alveolo dental, ¿ya? En primer lugar, ya, el ligamento, perdón, periodontal. Yo te hablo del alveolo dental, voy a hablarte del espacio que ocupa un diente en la arcada dentaria. O dicho de otra forma, el espacio que ocupa la raíz de un diente en el maxilar. Y estas uniones son pues los ligamentos que terminan uniendo al diente, ¿no? Con el hueso, ¿no? Con el maxilar. Son los ligamentos periodontales. Bien, entonces ya tenemos ahí la estructura dental. Ahora recuerda, antes de pasar a glándulas salivales, que hay pues una fórmula dental, ¿cierto? La fórmula dental, perdón, dental de un adulto. A ver, tenemos entonces en primer lugar los incisivos, ¿no? Van a ser 4 arriba, 4 abajo. Luego tenemos los caninos, que son 2 arriba, 2 abajo. Luego vamos a tener los premolares, que son pues, ay, perdón, 4 arriba, 4 abajo. Los molares, que son 6 arriba, 6 abajo, ¿ya? Que es la fórmula dental, repito, en un adulto. No es que sea pues una fracción, recuerda, es arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, ¿ya? Bien, vamos con las glándulas salivales. Las glándulas salivales mayores, las mayores son estas, ¿no? La glándula parótida o las glándulas parótidas. Repito, las glándulas parótidas porque son dos, una a cada lado del rostro. La glándula submaxilar y la glándula sublingual. De las tres, la que participa con mayor porcentaje de saliva es pues justamente la glándula submaxilar, ¿ya? Cada glándula tiene su propio conducto o sus propios conductos. Por ejemplo, las glándulas parótidas, ¿ya? Tienen por conducto el llamado conducto pues de Steno, ¿ya? Repito, son dos glándulas parótidas, una a cada lado, son dos conductos de Steno. La glándula submaxilar, repito, la glándula submaxilar tiene pues su conducto de Wharton, ¿ya? Su conducto de Wharton. A ver, ponerlo mejor. Bien, y luego
tenemos la glándula sublingual que tiene varios conductillos. Así que estamos hablando de los conductos de Rivinus. Ya tenemos entonces ahí los conductos, las glándulas. Estas tres otras glándulas. Vamos a verlas en un momento. Ahora nos interesa pues ubicar la saliva. La saliva pues va a permitir el inicio, por ejemplo, de la digestión química. ¿Cómo así? ¿Qué encuentro en la saliva? Encontramos agua, encontramos iones, ¿ya? Sobre todo iones de sodio. Vamos a encontrar anticuerpos, ¿ya? La inmunoglobulina A, por ejemplo, un anticuerpo, ¿ya? Vamos a encontrar algo llamado lisocima, es un bactericida, mata bacterias, ¿no? Vamos a encontrar la mucina, que es una proteína que facilita la formación del bolo alimenticio, ¿ya? Y vamos a encontrar también una enzima, que es la enzima llamada, tenemos la letra por acá, perdón. Ya, vamos a encontrar enzimas, entonces vamos a poner eso después. Ya. ¿Qué vamos a encontrar? Te decía, vamos a encontrar en la saliva también una enzima, que es pues la enzima llamada amilasa salival, o llamada también hialina, ¿no? Lo que va a hacer pues iniciar la degradación del almidón. Digo iniciarla porque justamente el almidón se termina de degradar en el intestino por acción de otra enzima, otra amilasa, la llamada amilasa pancreática, ¿ya? Entonces ahí tenemos ese detalle de la saliva. Hay otro punto que te decía, es que estas son las glándulas mayores, pero hay otras. Hay otras pues que hablamos de glándulas menores, ¿no? Por ejemplo, las glándulas de Bichat, ¿no? Las glándulas de Bichat. Hay algo llamado bola adiposa de Bichat. ¿Ya? Estas son importantes, a ver, forman también saliva, pero en muy poca cantidad, y de hecho como están pues tapadas por esta bola adiposa, hacen pues que el rostro sea más distendido hacia los lados, o sea que la persona sea pues como coloquialmente decimos cachetona, ¿de acuerdo? Y bueno, y hay pues personas que por cuestiones estéticas se quitan la bola adiposa, ¿no? Se llama bichatomía. Simplemente no afecta mucho la producción de saliva, repito, porque su participación es muy, muy pequeña, ¿ya? Muy pequeña. Estas son las mayores y estas son las que más saliva producen, ¿ya? Bueno, ese es pues como un comentario. Bien, ya tenemos entonces ahí la producción de saliva y la acción de la primera enzima. Entonces, si a nosotros nos preguntan nuevamente, repito, nos preguntan nuevamente, porque ya ha sido así, en dónde se inicia la digestión química de carbohidratos, pues diremos que la digestión química de carbohidratos se inicia en la boca, por acción de la amilasa salival sobre el almidón. Muy bien, vamos ahora a la faringe y al esófago, ¿ya? Cuando hablamos de la faringe y del esófago, recuerda por favor que la faringe y el esófago van a realizar junto con la lengua, ¿ya? Junto con la lengua, el proceso de deglución. ¿En qué consiste la deglución? Cuando hablamos de la deglución, ¿ya? Cuando hablamos, repito, de la deglución, a ver, vamos a escribirlo por acá. Ya. Te decía, hablamos de la deglución, ¿no? Cuando hablamos de la deglución, pues hablamos del paso del
bolo alimenticio. Ya, el bolo alimenticio es lo que se forma en la boca. Luego de la masticación y gracias a la insalivación, el alimento se convierte pues en una masa llamada bolo alimenticio. Este bolo pasa hacia el estómago y para eso pues participan, decía y repito, la lengua, la lengua, ¿ya? La faringe, el esófago. Entonces, ¿qué ocurre acá? La lengua se levanta, empuja el bolo atrás, se cierra la laringe, se cierra la laringe y el bolo desciende, ¿no? Por la faringe y el esófago. Decir desciende, digamos, es algo común porque normalmente pues comemos sentados o parados, así va a descender. Pero de hecho lo que ocurre es que el movimiento peristáltico del esófago, ¿no? Lo captura el bolo y lo envía hacia el estómago. Pero recuerda que ese movimiento peristáltico, ¿no? Recuerda que esta etapa de peristalsis, ¿ya? Es tan fuerte, que incluso si estuviéramos pues boca abajo y tratáramos de deglutir boca abajo, realmente lo conseguiríamos porque la peristalsis pues es un movimiento muy fuerte que envía el alimento por la faringe y el esófago hacia el estómago. Es un movimiento, como puedes ver, ondulante y vertical. Repito, ondulante y vertical, ya ondulante y vertical. Eso es el movimiento peristáltico. Y repito, en la deglución participa pues la lengua, la faringe y el esófago. De hecho, hay pues evidencias de la deglución. ¿Ya? Bien, desde ahorita les pido disculpas si por ahí alguna persona muy susceptible. Solo quiero convertir minutos de un video, una videofluoroscopía para ver la deglución. ¿Ya? Para ver, repito, la deglución. A ver, antes. Ya, listo. A ver. Vamos a ver por lo menos unos minutos. No es mucho tampoco. Hay semisólido, líquido y sólido, ¿ya?
Bien, si han observado en todo caso, en todos los casos siempre hay un movimiento de la lengua para que el bolo pueda pues avanzar, ¿ya? Bien, creo que para efectos de lo que necesitamos ver, ¿no? Ya pues hemos visto cómo es la deglución, ¿ya? Entonces repito, ya hemos visto cómo es la deglución, ¿ya? Bueno, a ver, vamos entonces a continuar con lo que corresponde pues a lo que, ¿no? Faringe y esófago, ¿ya? Eh, a ver, bien, dice, bueno, si retrocedemos, perdemos lo anotado, ¿no? ¿Cierto? Ya, bien. Felizmente no se perdió. Excelente. Bien, vamos entonces, de nada, vamos entonces a ver lo que continúa, ¿no? Porque ahora sí tal vez sí se pierda. Oh, bueno, sí se perdió. Vamos con el estómago. Ya, vamos con el estómago. A ver, hay algo acá importante. Acá vamos a hacer varias anotaciones para poder entendernos. Ya, recuerda recuerda por favor que cuando hablamos del estómago, ya, vamos a encontrar primero dos esfínteres, el esofágico y el pilórico. Claro que tú y yo ya sabemos pues que este esofágico inferior, o sea, el que conecta el esófago con el estómago, tiene pues su nombre propio, ¿no? Cardias, ¿ya? Ese es su nombre, cardias. Bien, y que cuando hablamos pues del otro, el esfínter pilórico, también pues tiene su nombre propio, ¿no? Píloro, ya está. Entonces son los nombres propios de cada uno de los esfínteres. Ahora, otra cosa más. Vamos a encontrar que el estómago, repito, el estómago va a presentar zonas, ¿ya? Reitero, va a presentar zonas. A ver, ya, vamos a colocarlas acá. No, acá mejor. ¿Cuáles van a ser esas zonas? Estamos hablando de la zona cardinal. Perdón, ahora sí. Zona cardinal, a veces llamada cardíaca, que es justamente la zona de acá. Ahora vamos a cambiar de color. Esta zona, ¿no? Que es la zona más cercana al esfínter, la zona cardinal, cercana al cardias, ¿ya? Luego, vamos a ubicar la zona fúndica, zona del fundus o del fondo, ¿ya? Que es pues toda esta parte, donde se llama así zona fúndica porque el estómago, recuerda, si podemos pues apreciar acá, está ligeramente echado hacia atrás, no está recto, no está erguido, no es vertical, está, repito, echado hacia atrás, así que literalmente esta parte está al fondo, ¿ya? Luego vamos a encontrar, repito, vamos a encontrar la zona más amplia, que va a ser pues el cuerpo del estómago, ¿no? O gastro, ¿ya? Cuerpo del estómago. Y finalmente, esta parte inferior, que está cerca al píloro, que se va a llamar zona antral o zona del antro, ¿ya? Zona del antro. Entonces, saber qué es pues toda esta parte de acá, ¿ya? Toda esta región de acá. Bien, ¿por qué mencionamos las zonas? Porque en cada zona del estómago vamos a encontrar células, células que tienen pues diferente función, ¿ya? Ahora, eso en primer lugar. En segundo lugar,
En segundo lugar, el estómago es la única parte del tubo digestivo en donde hay 3 capas musculares. A lo largo de todo el tubo digestivo solamente hay 2. Entonces, vamos a anotarlo eso aquí, una observación, ¿ya? Importante tener en cuenta. Observación. En el tubo digestivo existen, ¿no? Existen 2 capas musculares. Longitudinal externa y circular interna. Ya. Excepto en el estómago, donde te repito, vamos a encontrar capas, ¿no? 3 capas, la longitudinal, la circular y la orbicular. 3 capas, 3 capas musculares, ¿ya? A ver, perdón que lo haya hecho grande, ¿ya? Aquí, la capa longitudinal externa, circular media y orbicular interna, ¿ya? 3 capas. Solo en el estómago, nada más. Muy bien. Ahora sí, vamos, te decía, pues, con el asunto de las glándulas o de las células que están sobre todo en la zona fúndica del estómago, sobre todo en la zona fúndica. ¿Qué vamos a encontrar por acá? Vamos a marcarlo pues con otro color. Vamos a encontrar las células parietales, vamos a encontrar las células principales, ambas en la zona del fundus, ¿ya? Ambas, repito, en la zona del fundus. Se escribirá acá fundus, o ponerlo con otro color, fundus, o zona del fondo, ¿ya? Aquí. Ahora, el caso es que las células principales, ¿ya? Las células principales, que lo que van pues a liberar, lo que van a liberar las células principales es el HCl y el factor intrínseco de Castelli o factor antianémico, ¿ya? Factor antianémico. Este ácido clorhídrico y este factor antianémico, repito, son formados y liberados por las células parietales. Luego, las células principales van a liberar el pexinógeno. Ahora, aquí hay una relación importante que debemos pues también recordar. ¿Cuál es este asunto que debemos recordar? Voy a anotarlo por acá, ¿ya? El HCl permite la transformación del pepsinógeno en pepsina, ¿no? En la enzima, no, en la enzima pepsina, ¿ya? En la enzima pepsina. Ahora recuerda, ¿qué es lo que hace esta enzima pepsina? Inicia la degradación de proteínas, ya inicia la degradación, repito, de proteínas, ¿ya? Va a iniciar, reitero, la degradación de proteínas. Muy bien, entonces ya tenemos pues por ahí lo que hace la pepsina y que se forma en el fundus, se forma en el fundus, ¿no? En la célula principal. Ahora, otro detalle importante que debemos recordar es que justamente esta zona del fundus es la que va a formar el llamado jugo gástrico, porque el jugo gástrico contiene el factor intrínseco, ¿no? Factor intrínseco o antianémico, contiene el HCl y obviamente pues el pexinógeno y la pepsina, ya la pepsina. Entonces, a ver, vamos a anotarlo por acá. Y decimos entonces que el fundus forma el jugo gástrico.
hay un detalle importante. La mucosa estomacal está protegida por abundante secreción de mucus. Pero, ¿quién forma mucus? Tenemos acá las células mucosas, ¿no? Estas células van a formar abundante mucus antiácido, justamente pues para evitar el daño en el propio estómago, sobre todo por hiperacidez, sobre todo, repito, por hiperacidez, ¿ya? Y ahora hay un detalle también importante que resulta ser el asunto de estas células G y la hormona que forman. ¿Ya? Las células, repito, y la hormona que forman, la grelina. A ver, cuándo, dónde y por qué. Sucede que, vamos a ver un poquito de la, ¿ya? Y decimos entonces, si la glucosa, o sea, su concentración baja en la sangre, entonces, decimos entonces, el sistema nervioso induce a la célula G que libere gastrina, que recuerdes una hormona. ¿Qué hace la gastrina? Quiero que recuerdes esto. La gastrina va a estimular, ¿ya? Va a estimular, repito, la gastrina va a estimular al fundus, sobre todo a las células parietales. ¿A qué las va a estimular? A la liberación de HCl, va a estimular la producción de jugo gástrico. Y entonces, cuando te falta glucosa pues en la sangre, se libera gastrina, repito, y de manera casi inmediata tú estás sintiendo un ardor en el estómago por la liberación de jugo gástrico que te está indicando pues que tienes hambre, ¿no? Te está indicando, repito, que tienes hambre. Ahora, para terminar, si nosotros vemos acá los pliegues de la mucosa del estómago, estos pliegues pues se llaman así, ¿no? Pliegues estomacales. Y entre los pliegues está la llamada calle gástrica. ¿Por qué te menciono esto? Porque los pliegues estomacales, repito, los pliegues estomacales delimitan las zonas que, reitero, se llaman calle, calle gástrica, ¿ya? Y repito, en la calle gástrica es pues donde van a realizarse, donde van a llevarse a cabo todos los procesos que ocurren pues justamente en el estómago, ¿ya? A ver, dame por favor un minuto.
Bien, a ver, te decía entonces que en la clase donde se van a realizar los procesos digestivos, hay que distinguir entonces un par de cosas. Primero, podemos hacer gastritis cuando hablamos de la inflamación, repito, cuando hablamos de la inflamación de la mucosa, ¿ya? De la mucosa gástrica. ¿Ya? Repito, cuando hablamos de la inflamación de la mucosa gástrica. Ahora, la mucosa gástrica inflamar por diversas razones. Una de ellas, por ejemplo, es la hiperacidez, ¿ya? Cuando tomas gran cantidad pues de ácido, ¿no? Gran cantidad de jugo gástrico, o cuando hablamos, por ejemplo, de consumo de picantes, de condimentos, ¿no? En gran cantidad, lo que justamente pues logra irritar, ¿no? Irritar muchísimo el, el estómago, ¿ya? Irritar muchísimo el estómago. Y entonces se genera pues esa inflamación, ¿ya? Se va a generar esa inflamación. Lo otro es cuando ya hay pues una perforación de la mucosa, que básicamente es pues y hablamos pues de la ulceración, ¿no? De la ulceración, repito, ¿ya? Entonces, ya la úlcera pues es digamos, un proceso muy lesivo al estómago. Entonces, recuerda, podemos tener gastritis como inflamación de la mucosa con distinto origen. Y tenemos pues la úlcera, que ya es un proceso pues que puede ser perforativo, ¿no? Entonces, bueno, hay pues el único procedimiento diagnóstico, ¿ya? Digamos, el examen diagnóstico para ambos casos es la endoscopía, que consiste pues en introducir una manguera flexible con una cámara al interior pues del estómago para visualizar si hay daño, lesión o no lo hay. No hay otra. Y bueno, yo supongo pues nuevamente les pido disculpas a los que tienen pues mucha sensibilidad, pero vamos a compartir una endoscopía de estómago, ¿ya? Para poder pues a ver, parece que ya para poder comprender un poco el proceso, ¿ya? Vamos a ver un estómago normal primero, ¿ya? Y luego un estómago con gastritis. A ver, vamos primero con el estómago normal, ¿ya? Ahí tienen el estómago normal, como pueden ver, los pliegues gástricos normales, la calle gástrica normal, es un estómago completamente sano. Un estómago que de repente deseamos tener todos, ¿no? ¿Ya? Recuerda que cuando te hacen una endoscopía, tú puedes solicitar la grabación de la misma si requieres de una segunda opinión, ¿no? Es el derecho de de toda persona el solicitar una segunda opinión médica. Entonces ahí tienes, te repito, un estómago normal, sano. Y bueno, los fluidos que se observan es el jugo gástrico reaccionando ante la presencia del endoscopio, ¿no? Como si lo tratase de digerir. Porque es un cuerpo extraño, pues, ¿no?
Bien, ahora mira, evidentemente la diferencia pues salta a la vista, ¿no? Ese es un estómago con gastritis, ¿no? Aguda y severa, cerca ya la ulceración. Y bueno, se tiene que tomar una biopsia, una muestra de tejido, para ver justamente la causa, ¿no? Vamos de frente a la toma de muestra para terminar con eso. Literalmente hay que arrancar un pedazo de la mucosa, o sea, no hay otra forma, ¿ya? Si no, no se podría analizar, pues, el tejido, ¿no? Bien, en fin, vamos a dejarlo ahí por cuestiones de tiempo, ¿ya? Y bueno, pueden acceder a la página web del doctor Murra para seguir, pues, entreteniéndose con los videos. Pero el asunto es, pues, que la única forma, repito, de saber, si tienes o no gastritis y cuál es la causa es una endoscopía, no, no hay otra, ¿ya? Incluso para detectar ulceración. Digamos, vamos ahora con el resto del tubo digestivo, que es pues el intestino, ¿cierto? Bien, a ver, hablamos del intestino delgado y sus componentes. Ya, vamos primero por acá. Cuando hablamos pues del intestino delgado, ya, a ver, vamos a indicar algunas cosas importantes. Recuerda lo siguiente, en el estómago, el producto formado se llama quimo y es ácido. Ahora, este ingresa al duodeno a través del píloro, que es la válvula, ¿cierto? Bien. Ahora, ¿qué ocurre en el duodeno? En el duodeno actúa la glándula submucosa de Brunner, liberando pues mucus antiácido. Es más, el mismo duodeno libera pues una enzima que se llama secretina, ¿no? Una hormona que se llama secretina, que estimula, bien, va a estimular pues al páncreas, ¿ya? Que estimula al páncreas para que libere, para que secrete, vamos a poner libere, bicarbonato, el cual pues también tiene función antiácida. Muy bien, entonces vamos a neutralizar la acidez. Neutraliza la acidez y se forma el quilo, siendo que el quilo pues es lo que va a desplazarse por el intestino delgado, ¿no? El quilo, ya está. Ahora, luego, ¿qué va a ocurrir? Vamos a poner acá, luego, el duodeno nuevamente libera otra hormona que es la CCK o colecistoquinina, que estimula la llegada de bilis por el conducto colédoco desde la vesícula biliar. Recordando pues que la vesícula biliar almacena la bilis, ¿no? Almacena la bilis que se forma en el hígado, ¿ya? ¿Y para qué va a llegar la bilis? Para la emulsificación de las grasas. ¿En qué consiste la emulsificación de las grasas? En
romper las grasas, convertirlas en partículas más pequeñas llamadas micelas grasas. Y de esa manera, pues, ¿qué hace la bilis? Ya, gracias a eso, vamos a ponerlo por acá, gracias a esa emulsificación de las grasas, las micelas formadas, ¿no? Las micelas grasas son atacadas por la enzima llamada lipasa pancreática. ¿Cómo así? A ver, voy a ponerlo entonces desde aquí, poner un luego. Decimos luego del páncreas llega pues el jugo pancreático, ¿no? Otra vez estimulado por la secretina, ¿ya? Con sus enzimas, ¿no? Vamos a poner a través del conducto pancreático o de Wirsung, ¿ya? Con sus enzimas, ¿no? Con sus enzimas digestivas, ¿ya? Con sus enzimas digestivas, ¿ya? Listo. A ver. Y entonces, te decía que, a ver, bueno, vamos a completar acá, ¿ya? Mil disculpas. Se borró el pancreática, vamos a colocar acá pancreática, ¿ya? Para que no se pierda el asunto. Ahí está, la lipasa pancreática. Bien, la lipasa pancreática entonces llega justamente desde el páncreas para degradar las grasas. Recuerda que las grasas, como vamos a ver, tienen pues componentes que son los ácidos grasos y el alcohol, ¿ya? Bien, vamos a continuar entonces. Esto es lo que está pasando acá a nivel pues del duodeno, porque recordemos a nivel del yeyuno, lo que ocurre básicamente es la absorción. Y para entender la absorción, que ocurre principalmente a nivel del yeyuno, así como la digestión final, debemos recordar algunas cosas. ¿Qué debemos recordar? Primero, el intestino en su parte interna va a presentar, repito, pliegues. Estos pliegues van a ser llamados también vellosidades intestinales. Y además, cada celulita va a presentar pues proyecciones del citoplasma llamadas microbilis. ¿Cuál es la finalidad de esto? La finalidad de esto es incrementar la superficie de absorción. Incrementar, repito, la superficie de absorción. Y de esa manera, pues, incrementar nuestra capacidad absortiva. Ya, nuestra, repito, capacidad absortiva. El ilion va a contener nodos linfáticos llamados placas de Peyer, ¿ya? Llamados placas de Peyer. Muy bien. Ahora, a continuación, vamos a encontrar aquí en el intestino delgado diferentes tipos de células. Quiero que caigas en lo siguiente. Esto que se llama cripta de Lieberkühn también puede ser llamado, o también es llamado, pues, glándula de Lieberkühn, ¿no? Y esta glándula de Lieberkühn, ¿qué es lo que hace? Forma, pues, el jugo intestinal, ¿ya? Repito, va a formar el jugo intestinal, que justamente, pues, va a contener las enzimas digestivas que forma el intestino delgado, ¿ya?
Vamos a encontrar entonces células productoras de moco, que protege al intestino de la acidez, las células que forman las microvellosidades, que forman enzimas digestivas también, las células enterocromafines, que forman pues las hormonas, y las células de Panet, que tienen la capacidad de fagocitar, dado que son macrófagos, ¿ya? Repito, dado que son macrófagos, ¿sí? Dado que son, repito, macrófagos. Ahora bien, otro detalle es que en el intestino va a ocurrir pues la digestión, como te decía, la digestión final en el intestino delgado, sobre todo a nivel del duodeno. Ya, bueno, y mil disculpas, pero por tiempo no puedo retroceder. Te decía entonces, el hígado, bueno, estaba mostrando la función de la lipasa, ya aquí. Las sales biliares, recuerda, descomponen las grasas en micelas grasas, y sobre estas es que va a actuar la lipasa pancreática. Entonces, te decía, la lipasa pancreática va a actuar sobre estas micelas y las va a terminar transformando ¿en qué? En ácidos grasos, ¿ya? Ácidos grasos y alcohol. Ahora, los ácidos grasos pues van a ser absorbidos hacia el sistema linfático. Repito, los ácidos grasos van a ser absorbidos hacia el sistema linfático. Muy bien, y en el caso del páncreas, son las células acinares las que van a formar las enzimas digestivas, ¿ya? Finalmente, para ver pues ya el intestino grueso, recordemos funciones puntuales del intestino grueso, ¿ya? Funciones puntuales del intestino grueso. A ver. Cuando hablamos pues de funciones puntuales del intestino grueso, el intestino grueso forma las heces, reabsorbe agua y sales, ¿ya? Absorbe fármacos esteroideos, corticoides, ¿ya? Y vitaminas que se forman pues por acción de estas bacterias que son la Escherichia coli. Vitaminas que, reitero, se van a formar pues en el intestino por acción de esa bacteria llamada Escherichia coli. Muy bien, si fueras pues gentil, en unos momentos te comento algo más, ¿ya? Pero si fueras tan gentil, anda pues iniciando, marcando la encuesta, mientras que por acá voy a ir colocando pues las respuestas, ¿ya? Muy bien, ahora como te decía entonces, ya para ir terminando, en el intestino grueso, estas bacterias que son la Escherichia coli son pues responsables de formar vitamina B1, vitamina B2, ¿ya? Y vitamina B12, además de la vitamina K, además, repito, de la vitamina K, ¿de acuerdo? Y esto va a ser absorbido pues por el intestino grueso para desarrollo, ¿ya? Muy bien, vamos entonces a terminar. Muchas gracias por su participación. Listo, quedamos así entonces hasta la siguiente sesión. Espero que podamos pues haber